comento a ustedes que en la presente exposición me acompañará el profesor Julio Rivera. El título de nuestra ponencia es Diseño e implementación de sistemas de gestión documental, una alternativa de preservación y difusión de la memoria en las instituciones. La presentación tiene como apartados lo siguiente: una introducción acerca del tema de preservación del patrimonio, el socializar con ustedes el modelo de preservación de acervos, que es una metodología que hemos implementado en nuestra institución con estos fines, beneficios, conclusiones y datos de contacto. Es importante, para contextualizar el tema, tomar en cuenta lo que la UNESCO dice con relación al patrimonio documental y que se refiere específicamente a documentos o grupo de documentos con valor significativo y duradero para una comunidad, una cultura o un país. Estos documentos, según la UNESCO, deberían ser accesibles para todos y reutilizables de manera permanente y sin obstáculos. En este sentido, es preciso comentar el papel que juegan los profesionales de la documentación para lograr estos fines, es decir, mantener estables los documentos y asegurar el acceso al contenido de los mismos durante el tiempo, considerando las distintas versiones que la tecnología nos va presentando. Como parte de ese patrimonio documental, es importante comentar también que se consideran tanto los soportes tradicionales como los nacidos en contexto electrónico digital. Esta situación vuelve complejo el proceso de preservación del patrimonio, ya que no se enfoca solamente a los soportes tradicionales que conocemos comúnmente, como el papel, las cintas de audio, cintas magnéticas, etc., sino que también nos habla de los soportes que actualmente encontramos en las instituciones, soportes específicamente digitales y ópticos. Preservar representa retos en los tópicos económicos, políticos, disciplinares, normativos, metodológicos y tecnológicos. Como profesionales, debemos tener claro cada uno de estos tópicos porque ellos nos va a representar una ventaja o tener situaciones en contra al momento de desarrollar proyectos en esta vertiente. La preservación del patrimonio documental abarca un conjunto de técnicas, procedimientos, así como tecnologías que nos permiten ahondar en el tema de la preservación desde una perspectiva preventiva o correctiva, que lo ideal es que quede en la primera, es decir, implementar las medidas que permitan mantener estable esa información. Cuando esto no es posible, existe también la alternativa de lo correctivo, aunque complica más el proceso, sobre todo por la cuestión económica y tecnológica. Dentro de ese patrimonio documental es importante hablar de aspectos como estandarización, normativa y legislación, políticas institucionales, factores de deterioro y uso de herramientas tecnológicas. Cada uno de estos aspectos es importante analizarlos previo a iniciar con cualquier proyecto de preservación del patrimonio, ya que nos darán la pauta para poder desarrollar de manera correcta cualquier propuesta que en este sentido se implemente. Como parte del tema de modelo de preservación de acervos, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí hemos trabajado con un modelo de preservación de acervos que nosotros le llamamos MOPREA, el cual se compone de diversos elementos, los cuales vemos en pantalla: procesos globales, estándares, actividades, recursos, perfiles o roles e insumos o acervos. El desglose de este modelo se puede ver en la imagen que ven proyectada en la presentación. En cuanto a procesos globales, hablar algunos de ellos,
descripción, digitalización, sistematización y difusión. En el caso de estándares, hablar de la normativa que aplique para el tratamiento de los acervos que estemos nosotros gestionando o que nos interese preservar. Y los estándares pueden ser los que ven en pantalla o los que apliquen. En el caso de algunos proyectos puede ser Dublin Core, puede ser las normas ISAT-G, puede ser las reglas de catalogación, etc. Entonces esa normativa va a depender del acervo que se esté gestionando. Algunas actividades que podemos mencionar son elaboración de inventarios, recepción y preparación de material para digitalización, el desarrollo de los sistemas propiamente, tema de esta exposición, a través de la configuración de servidores LAMP, etcétera, y en el caso de los servicios, la difusión, consulta, etcétera. Entonces hay una gama de actividades que se llevan a cabo. Ello depende del tratamiento que se le dé al fondo que nos interese preservar. En el caso de los insumos o acervos, mencionar también la gran diversidad que en las instituciones podemos encontrar respecto a los acervos: expedientes, fotografías, cintas de audio, material de video, etc. En lo correspondiente a perfiles y roles, identificar los profesionales que intervienen en este tipo de procesos, como lo pueden ser documentalistas, expertos en las áreas de ciencia de la información, expertos en el área de ciencias duras como programadores, diseñadores gráficos, diseñadores web, y finalmente el usuario, que es para quien se elabora todo este trabajo. Y en la parte de recursos, importante mencionar los recursos económicos que nos van a permitir la adquisición y habilitación del equipo y de las herramientas necesarias para el desarrollo de este tipo de proyectos. En cuanto a los procesos, hablando más específicamente de qué procesos podemos encontrar, hablamos de tres principales: el proceso de la gestión documental, los procesos archivísticos o procesos técnicos, como se le conoce en el ambiente de los archivos, y los procesos de gestión de información. En lo que concierne a procesos de gestión documental, ¿qué podemos encontrar? Las diferentes etapas como la producción, recepción, distribución, gestión y trámite, organización, consulta, conservación y disposición. Es decir, el conjunto de actividades que forman parte de esa gestión documental, y tener clara cada una de esas etapas, porque es lo que nos va a permitir desarrollar esta etapa del proyecto. En lo referente a los procesos archivísticos, mencionar la organización de los documentos, la descripción documental, la selección documental, conservación y finalmente los servicios. Y en lo correspondiente a la gestión de información, hablar de lo referente al desarrollo de colecciones, inventarios y registros, catalogación, clasificación e indización, digitalización y automatización, y finalmente el almacenamiento, difusión y recuperación de información. Cada uno de estos procesos puede ser aplicado de acuerdo al acervo que tengamos por preservar. Por ejemplo, en el caso de los archivos tenemos el proceso de gestión documental, o en su caso el de los procesos archivísticos. Si estamos hablando de un acervo de una institución, de una empresa del ámbito privado, por ejemplo, probablemente vayamos a encontrar que interaccionan varios tipos de documentos, es decir, desde expedientes, cintas de audio, fotografías, libros, etc. Entonces sería cuestión de analizar el tratamiento que se le daría a cada uno de esos documentos previo a llevar a cabo su sistematización con algún sistema de gestión de documentos, gestión documental. Con relación a las actividades, mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, en el proceso de gestión documental, pues hablar de actividades como la creación y diseño de documentos, la identificación de soportes documentales, la normalización de la producción documental y obviamente el marco legal de esa producción. Hablar también de los procesos como clasificación, ordenación, descripción, consulta, políticas de esa consulta, la disponibilidad de los documentos, la respuesta a las peticiones de los usuarios y el correspondiente marco legal. En el caso del registro y marco legal de la recepción de documentos,
hablar también de la distribución de esos documentos al interior y al exterior de la organización, el marco regulatorio y la recepción y solicitudes de trámite. Y finalmente hablar de la conservación y las medidas preventivas y correctivas, las políticas de acceso, la selección y eliminación, procesos como microfilmación, digitalización y su respectivo marco legal. Es solamente el recuento de algunas de las actividades que forman parte de ese proceso de la gestión documental, las cuales son importantes tener en cuenta al momento de planear el diseño y desarrollo de un sistema de gestión documental, porque finalmente los sistemas atienden a cada una de estas actividades. Entonces es importante ver ese empate que hay entre los procesos y procedimientos que desarrollamos en la institución y el desarrollo de un sistema de gestión que atienda a estas actividades que nosotros llevamos a cabo. Con relación a los procesos archivísticos como tal, hablar de procedimientos como clasificación, ordenación, la identificación de los caracteres internos y externos de los documentos, la conservación por tipología, el préstamo y consulta de documentos, la valoración, la transferencia y otras cuestiones más que forman parte de esos procesos técnicos o procesos archivísticos. ¿Por qué es importante aclarar esta situación? Porque en el caso de la identificación de caracteres internos y externos, mencionar qué es lo que nos permite planear el desarrollo de un sistema, las características o los componentes de un documento. Y de ahí viene precisamente la diferenciación entre los distintos sistemas de gestión que encontramos hoy en día, tanto de manera comercial como los que se diseñan en las propias instituciones. Es decir, que atienden a las características de cada una de las tipologías documentales con que se cuenta en esa institución. Algunos procesos tecnológicos que intervienen en el tema del desarrollo de sistemas son, por ejemplo, la automatización, que incluye procedimientos como almacenamiento, publicación y difusión. El tema de digitalización, que considera la edición, la integración, la seguridad y la definición de las políticas de acceso. La preservación digital, muy importante este tema cuando implementamos proyectos de digitalización, por ejemplo, porque esa preservación digital nos va a permitir asegurar la accesibilidad al contenido de los documentos ya en formato digital en el corto, mediano y largo plazo. Hablando de fechas, podemos hablar de 15 a 20 años, de 20 a 30 años y de 30 a 50 años, corto, mediano y largo plazo. Entonces, aspecto muy importante por considerar en este tema. En el caso de la gestión de documentos electrónicos, pues hablar de elementos como los componentes, metadatos de preservación o metadatos técnicos, administrativos, de acceso, etc. En el caso del diseño de los sistemas de información, las etapas que componen ese diseño, que es planeación, el propio diseño, el desarrollo y la implementación de esos sistemas, que es parte de la temática principal de esta ponencia y que desarrollaremos puntualmente en un momento. Algunos de los procesos y herramientas tecnológicas que intervienen en el desarrollo de estos proyectos, pues las podemos ver en pantalla: digitalización, páginas web, firma electrónica, las tecnologías de reconocimiento de caracteres como OCR, OMR e ICR, el uso de servidores, la seguridad de la información, las bases de datos, los metadatos, documentos electrónicos, automatización, los propios sistemas de gestión de documentos, la preservación digital, los repositorios digitales y alguno de los temas recientes en estas áreas es la minería de datos. Y entonces el conjunto de estos procesos y herramientas son lo que desde la perspectiva tecnológica vamos a tener que considerar cuando hablemos de aplicación de tecnologías en la disciplina. Puede ser que todos ellos converjan en un proyecto o solamente algunos de ellos, como en este caso el desarrollo de sistemas, la digitalización, los repositorios digitales, los metadatos, las bases de datos principalmente. ¿Dónde se pueden implementar los proyectos de preservación? Pues yo creo que es del conocimiento de todos nosotros, que no es exclusivo de una unidad de información. Podemos hablar de bibliotecas, archivos, museos,
centros de información, centros de documentación y cualquier organización o institución del ámbito público o privado que requiera de gestionar y preservar algún tipo de acervo que se encuentre almacenado en ese contexto. En cuanto a normas y estándares como parte de ese modelo de preservación de acervos, mencionar el uso, por ejemplo, de las RDA, que atienden a la descripción y al acceso a través de los puntos de acceso de los documentos a gestionar, las reglas de catalogación angloamericanas que permiten la definición también de los puntos de acceso, las ISAT-G que atienden a la descripción documental a través de las áreas de esta norma y que se enfoca, como bien sabemos, al ser expertos de estas áreas, a documentos de tipo expedientes, acervos históricos. MARC 21, que permite la codificación a través de metadatos y por medio de etiquetas asignados a esos campos. Y Dublin Core, que permite a través de sus categorías la descripción a través de metadatos de cualquier tipo de recursos electrónicos. Entonces es importante considerar cuál de esa normativa o estándar es aplicable al proyecto que nosotros vayamos a desarrollar. Tener en cuenta qué acervo vamos a gestionar y qué herramienta vamos a utilizar. En cuanto a los insumos o acervos, partir de la categorización que hacen los teóricos de la disciplina en cuanto al tipo de información se refiere, en cuanto a su naturaleza. Esto nos lleva a identificar ciertas tipologías documentales. Por ejemplo, al hablar de información textual, pues puedo hablar de documentos como expedientes, como libros, como revistas, como diarios, como cualquier documento que en cuanto a la naturaleza de su contenido sea texto. Igual en la parte gráfica, que puedo hablar de una fotografía, puedo hablar de un diario, puedo hablar de una imagen en internet, etc. Entonces, el tipo de información nos lleva a identificar una o varias tipologías documentales en las cuales puedo encontrar ese tipo de información. Iconográfica, como puede ser un mapa, una carta geográfica, un mapamundi, etc. En cuanto a información sonora, pues principalmente información de tipo audio, independientemente del soporte donde éste se encuentre, sea análogo, sea magnético, óptico o digital. Pero la naturaleza de la información que vamos a encontrar en esos soportes es audio, información sonora. Y multimedia, que hablamos principalmente del video, tanto en formato análogo como en formato digital. Entonces, ese tipo de información nos va a llevar a identificar los posibles tipos de documentos que vamos a encontrar en un contexto en específico y el cual vamos a tener que gestionar, y de ahí va a radicar la importancia de saber qué sistema voy a tener que desarrollar para poder gestionar esos documentos con ese tipo de información que contengan. ¿Qué hay respecto a los perfiles o roles? Es importante en este tipo de proyectos considerar la importancia de los distintos especialistas que podemos participar en los proyectos de preservación del patrimonio. Inicialmente, como lo es de manera clara, los documentalistas o expertos en las áreas de ciencias de la información, tanto bibliotecólogos, archivólogos o documentalistas como tal. Esta denominación varía del país donde nosotros abordemos o visualicemos a ese experto, pero finalmente va a un especialista en el área del manejo de la información. Y obviamente son los que dan el punto de partida para el desarrollo de este tipo de proyectos, porque son los que tienen la noción a través de la formación profesional que les permite identificar las cuestiones relacionadas al manejo de la información. Los programadores, que pueden ser informáticos, ingenieros en tecnologías de información y especialistas en computación, que son los responsables del manejo de las plataformas, de los lenguajes de programación, de los sistemas, de las distintas herramientas que se requieren para poder llevar a cabo un proyecto de esta índole. Los diseñadores gráficos que manejen el diseño web, que es los que nos apoyan en darle esa
facilidad de interacción a una herramienta en específico para que sea amigable a los usuarios. Y finalmente los expertos en el área legal, que pueden ser abogados, juristas o personas relacionadas a esta área y que tiene que ver con el manejo de la información, en el caso de nuestro país, lo que tiene que ver con información ya sea pública, reservada o confidencial, que aunque son temas que el profesional de la disciplina conoce y maneja, es importante también apoyar a los expertos en estas áreas que nos ayuden a asegurar el acceso a la información que por cuestión legal es pública o a la información que debe de ser de tipo restringida para la protección de datos personales. Bien, como parte de estos elementos del modelo de preservación de acervos, es importante considerar como tal lo referente al desarrollo de los sistemas que entra en este apartado de recursos tecnológicos y sistemas de información, y para lo cual me complace ceder el uso de la voz al profesor Julio Rivera. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es profesor Julio Rivera, continúo con la exposición. Muchas gracias por su amable atención. Con respecto a los recursos tecnológicos que debemos considerar durante las distintas fases para los sistemas de información, es decir, desde el momento de la planeación, diseño, desarrollo e implementación, es conveniente tomar en cuenta 4 elementos o factores clave. Por un lado, un servidor de producción, la plataforma tecnológica que estará hospedada en este servidor, el diseño de interfaces de usuario y obviamente un diagrama de procesos para cada una de estas actividades. Por parte del equipo de investigación en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, particularmente en esta facultad, hemos desarrollado algunos sistemas de gestión documental. El primero de ellos, denominado por sus siglas SIGA, Sistema Integral para la Gestión de Archivos de Concentración. Por otro lado, un repositorio digital a través de la plataforma DSpace. Y en un tercer momento, ICA Atom. De estos 3 sistemas que están en desarrollo y ya implementados según la fase de avance de los mismos, les platicaré a continuación. Los sistemas desarrollados han sido puestos en marcha a través del modelo de servidor LAMP, es decir, plataforma de sistema operativo Linux, servidor web Apache, gestor de base de datos MySQL y lenguaje de programación PHP. Los requerimientos tecnológicos para estos desarrollos están basados principalmente en el uso de software libre. Libre no necesariamente porque sea de distribución sin costo. Más bien, y sobre todo, ya que este tipo de aplicaciones nos dan toda la libertad para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y o mejorar cualquiera de estas aplicaciones. Así entonces trabajamos con plataforma Linux, gestor Postgre, plataforma DSpace, Java, Apache Tomcat. Con respecto al sistema para la gestión de archivos de concentración, está soportado en sistema operativos Linux versión CentOS, el servidor web habilitado a través de Apache, el lenguaje de programación para los recursos o páginas web PHP y el gestor de base de datos MySQL. Este sistema para la gestión de archivos de concentración cuenta con las siguientes características. Para la descripción archivística está basada en la norma ISAT-G. Es posible realizar acceso remoto vía web, realizar consultas, tanto modalidad básica como avanzada, generar instrumentos archivísticos, principalmente de organización y control, y la generación de reportes administrativos sobre el almacenamiento, las consultas, instrumentos, etc. Este sistema ha sido implementado en 2 instituciones de gran relevancia para nuestro estado.
Por un lado, en el archivo de concentración del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, y por otro, en el archivo donde se resguardan las actas de Consejo Directivo Universitario a cargo de la Secretaría General de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Algunas pantallas del sistema para la gestión de archivos de concentración se muestran enseguida. Página de logueo, menú principal con un usuario superadministrador, con las opciones nuevo, modificar, eliminar, consultar, búsqueda, reportes, utilerías. La opción de búsqueda por expediente a través de número de folio. Un ejemplo de registro a través de la búsqueda secuencial, con los apartados tomados de un cuadro de clasificación, palabras clave a través de descriptores, algunos de ellos con lenguaje libre, otros a través del lenguaje controlado, resumen, observaciones y acceso directo al documento digital. En este caso se trata de un archivo en formato PDF con un peso de 480 kilobytes. Y en esta pantalla se muestra el archivo en PDF con una marca de agua haciendo referencia que se trata de información confidencial. El sistema nos permite la generación de bitácoras por usuario, por fecha, por actividad o una combinación de las tres opciones anteriores. En otro momento referiremos el repositorio digital a través de la plataforma DSpace para acervos fotográficos. En este caso, el sistema está soportado con características de software muy parecidas a las del sistema anterior. Es decir, un sistema operativo basado en Linux, versión CentOS, servidor web en Apache, aplicaciones a través de Apache Tomcat, lenguaje de programación Java y un gestor de base de datos PostgreSQL. Algunas de las características que sobresalen de la plataforma DSpace son: descripción de objetos digitales a través de metadatos Dublin Core. Brinda acceso remoto vía web, permite la ejecución de consultas en modalidad básica y avanzada. Nos presenta herramientas para la preservación y curaduría digital, así como la oportunidad de generar reportes administrativos, de almacenamiento, consultas, generación de estadísticas, etc. Esta plataforma y este sistema de información ha sido implementado en las siguientes instituciones. Por un lado, en el archivo fotográfico del Departamento de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde hasta ahora hemos trabajado con una muestra inicial de cerca de 25,000 registros fotográficos, tanto en positivo, negativo, blanco y negro, a color, etc. Por otro lado, está también siendo desarrollado el proyecto para implementar la misma aplicación tecnológica en 2 diarios de la localidad de San Luis Potosí, particularmente para darle tratamiento a sus fondos fotográficos. Algunas pantallas de la plataforma DSpace disponibles a través de acceso web se muestran a continuación. La interfase que se muestra en este momento corresponde a una interfase de administración, es decir, para realizar los procesos de captura, modificación, de registros, etc. Página de logueo. Y esta interfase de la misma plataforma, del mismo repositorio, es la interfase de usuarios, es decir, para realizar las búsquedas. En este momento se dispone de 4 comunidades: audiovisual, fotográfica, sonora y textual. Esta pantalla muestra un listado de resultados por título. En esta pantalla podemos observar un registro a manera de ejemplo y en la columna izquierda los campos configurados a través de metadatos Dublin Core.
La siguiente pantalla es la continuación del registro en modo completo. Esta pantalla nos muestra el listado de recursos digitales vinculados a un registro en particular. En este caso, distintas fotografías en formato digital con extensión PNG, JPG principalmente. Y a continuación, el acceso a esos recursos en formato digital. Fotografías en formato HD. En un tercer momento hace referencia a la implementación del sistema ICA Atom con características en cuanto a requerimientos técnicos en software muy parecidos a los del sistema para la gestión de archivos de concentración, es decir, sistema operativo versión CentOS en Linux, servidor web Apache, lenguaje de programación para el diseño de páginas web PHP y como gestor de base de datos MySQL. Las características del sistema ICA Atom para la gestión de archivos históricos se describen a continuación. Descripción documental basada en la norma ISAT-G e ISAR-CPF. Brinda acceso remoto vía web. Nos permite realizar búsquedas básicas y avanzadas, así como la generación de reportes administrativos, de almacenamiento, consulta, instrumentos de control archivístico, etc. El sistema ICA Atom está siendo implementado en el Centro de Documentación Histórica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, particularmente en el fondo reservado. Y algunas pantallas del sistema ICA Atom se muestran a continuación. Mensaje de bienvenida, áreas, registro, un listado general de resultados, bien, por otro lado, ¿qué beneficios nos ofrece o nos brinda el diseñar, el implementar sistemas de gestión documental? Por un lado, la facilidad de acceso. Vía web, acceso remoto, 24/7. Oportunidad de realizar procesos para la preservación de la memoria en las instituciones. Por otro lado, nos da oportunidad de visualizar registros de manera global. La interoperabilidad a través de distintas plataformas, sistemas operativos, navegadores, etc. Por otro lado, el intercambio de recursos, de documentos, de registros y finalmente la oportunidad de realizar evaluación, tanto del proceso integral como de las colecciones, los acervos, los registros, las normas utilizadas para la organización, etc. A manera de conclusión, es conveniente socializar y compartir los avances y resultados de proyectos relacionados al desarrollo de sistemas de gestión documental, ya que necesitamos compartir experiencias, identificar casos de éxito y, ¿por qué no?, compartir también nuestros tropiezos y nuestras frustraciones, que seguramente en muchos lados esto es común. Y de esas frustraciones y de esos desaciertos hay que identificar las mejores prácticas para perfeccionar las propuestas, los proyectos, y una vez que esté piloteado y esté demostrado su funcionamiento, compartir con todas aquellas instituciones hermanas en el ámbito archivístico. Por otro lado, promover el uso de tecnologías de software libre para la preservación documental. Destacar también la importancia del trabajo multidisciplinario. No lo podemos ni lo debemos hacer todo. Es necesario compartir y sacar lo mejor de sí con respecto a los distintos perfiles que deben participar en proyectos de esta naturaleza. Identificar también casos de éxito que coadyuven a generar nuevas iniciativas, nuevas propuestas, nuevos proyectos. Y finalmente, propiciar la colaboración interinstitucional.
Se muestran en esta pantalla los datos de contacto del equipo a cargo del desarrollo de estos sistemas de información: profesor Miguel Ángel Olvera, profesor Luis Roberto Aguilera, su servidor Julio César Rivera.